Continuamos con la segunda parte dedicada a los milagros de San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis. El milagro del testimonio de la mujer muerta. Al predicar a una inmensa multitud en la plaza abierta del convento dominico de San Esteban, San Vicente declaró solemnemente que él era el ángel del juicio del que hablaba San Juan en sus escritos sobre el Apocalipsis. Esto causó murmuraciones entre la multitud que incluía a muchos religiosos y teólogos. San Vicente, sabiendo de estas murmuraciones, dijo: «Algunos de ustedes se acercan a la puerta de San Pablo y encontrarán a una persona muerta cargada sobre los hombros de los hombres en el camino a la tumba. Trae el cadáver hasta aquí y escucharás la prueba de lo que te digo». Varios hombres fueron según las instrucciones mientras la multitud esperaba. Pronto el féretro fue traído con una mujer muerta sobre él. Levantaron los restos y la prepararon para que todos pudieran verla. San Vicente le pidió que volviera a la vida y la mujer muerta se sentó. «¿Quién soy yo?», le preguntó Vicente. Ella respondió: «Tú, Padre Vicente, eres el ángel del Apocalipsis, como ya has dicho a esta vasta asamblea». Luego, una vez más se acostó en el ataúd y murió de nuevo. Se colocó una cruz en el lugar de este suceso. El milagro de los judíos y las cruces. San Vicente fue introducido un día en una sinagoga de Salamanca por un judío con quien el santo se había hecho amigo para este propósito. Entró con un crucifijo en la mano, lo que causó consternación en la asamblea, pero los calmó diciendo que había venido a hablar con ellos sobre un asunto de suma importancia. Los judíos imaginaron que iba a hablar sobre un asunto de interés público, por lo que escucharon con gran atención. Entonces, en palabras suaves y gentiles, comenzó a hablarles de la fe cristiana. Mientras predicaba, apareció una lluvia de crucifijos blancos como la nieve que se asentaron en la ropa de todos los reunidos. Las cruces aparecieron fuera de las vestiduras, pero luego penetraron invisiblemente en sus corazones. Movidos por la gracia divina, todos se hicieron cristianos y fueron bautizados por Vicente. La sinagoga fue consagrada por San Vicente en una iglesia y llamada la Veracruz. El milagro del judío devuelto a la vida. El domingo de Ramos de 1407 había un judío rico e importante de Andalucía, llamado Abraham, que había ido al sermón del maestro Vicente, en parte por curiosidad y en parte por desafío. Después de pronunciar una serie de sarcasmos, comenzó a irse enojado mientras Vicente predicaba. Mientras algunas personas en la puerta se oponían a su marcha, San Vicente gritó: «Dejadlo ir, salgan todos ustedes a la vez y dejen el paso libre». La gente hizo lo que se le ordenó, y en el instante en el que el judío se fue, parte de la estructura del porche cayó sobre él y lo aplastó hasta la muerte. Entonces el santo se levantó de su silla y se dirigió al horrible cuerpo aplastado. Se arrodilló allí en oración. Abraham cobró vida completamente restaurado, y sus primeras palabras fueron: «La religión de los judíos no es la verdadera fe. La verdadera fe es la de los cristianos». El milagro de la nota del cielo. Mientras estaban en Pamplona, algunas de las personas allí suplicaron al maestro Vicent que acudiera en ayuda espiritual de una mujer de carácter notoriamente malo. La encontró completamente endurecida, obstinada y tan desesperada por su salvación que ella exclamó: «Es imposible que yo sea salva. Dios no puede perdonar ni a la multitud ni a la enormidad de mis pecados». Continuó suplicándole y ofreciéndole amplias razones para que no se desesperara, pero fue en vano. Finalmente, elevó su corazón a Dios
hizo una breve oración y luego le prometió a la mujer que su absolución vendría por escrito del cielo si ella prometía hacer su confesión. Inmediatamente comenzó a ridiculizar, pero finalmente dijo: «Si es así, estoy muy dispuesta a confesar». Entonces San Vicente tomó una pluma y un papel y escribió estas palabras: «El hermano Vicente Ferrer suplica a la Santísima Trinidad que le conceda al pecador aquí presente la absolución de sus pecados». Luego dobló el papel y lo arrojó al aire. El documento salió volando de la casa. Después de unos minutos, el papel regresó volando a la casa, se dobló y aterrizó en la mano de San Vicente. Desplegó el papel y encontró lo siguiente escrito en oro: «Nosotros, la Santísima Trinidad, a petición de nuestro Vicente, concedemos al pecador de quien habla el perdón de sus faltas, la dispensamos de todo el castigo que debe sufrir y, si confiesa, será llevada al cielo en media hora, donde reinará eternamente con nosotros. Desde el cielo, nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo». Sin demora, la feliz mujer hizo su confesión. Media hora después, dejó esta vida terrenal para ir al cielo. El milagro de la campana. A su paso por la ciudad de Zamora, Vicente visitó un convento. Cuando se iba, los religiosos le pidieron que les dejara alguna muestra de recuerdo. «De la manera más voluntaria, les dejaré nuestra campana. La cuidaré y la trataré con respeto, porque servirá a un propósito grande, noble y agradable», dijo. No comprendían entonces lo que significaba este noble y agradable propósito. Los religiosos trataron la campana como una preciosa reliquia de un santo, separándola y tratándola con honor. No pasó mucho tiempo antes de que se enteraran de lo que Vicente había querido decir, porque la campana sonó por sí misma algunos días antes de la muerte de cualquiera de ellos. Esto continuó durante más de 100 años, hasta el año 1550, sonando la última vez a la muerte del Padre Juan de Santo Domingo. El milagro del vino diluido. Mientras estaba en la isla de Mallorca predicando, un tabernero le pidió a San Vicente que predicara sobre la obligación del pago de las deudas. El tabernero explicó cómo había dado crédito por varias medidas de vino, pero no pudo recuperar el pago. El santo le respondió: «Muy bien, diré cuán culpables son los que guardan lo que pertenece a otro, pero, antes que nada, me gustaría saber cómo es el vino que vendes». El hombre recuperó una botella de vino para mostrárselo y le dijo: «Pruébalo, padre, verás que es de excelente calidad». San Vicente dijo entonces: «Viértelo en mi escapulario». «Pero voy a estropear tu santo hábito», respondió el tabernero. «Eso no me preocupa, haz lo que te digo», dijo Vicente. A medida que el hombre vertía el contenido de la botella, se separaba en dos partes. La que era vino corría por el suelo sin manchar el hábito, mientras que la otra, que era agua añadida fraudulentamente, permanecía en el escapulario. «Hermano mío», exclamó Vicente, «deseas que otros te paguen lo que se debe, pero ¿no has herido a muchas personas vendiéndoles un artículo adulterado? ¿Y no deberías reparar esa lesión?». El dueño de la taberna, muy confundido, confesó sus faltas, restituyó a cada uno de los que cobró de más, renunció a su oficio y se unió a la compañía que seguía a Vicente. El milagro del campo de los agricultores. En Montecalieri había un granjero que le dio hospitalidad a Vicente. El hombre preguntó: «Maestro, ¿qué puedo hacer para ser liberado de las tormentas que, año tras año, devastan el campo?». «Para este año», respondió el santo, «me ocuparé de ello.
Algún tiempo después, una terrible tormenta llegó a la zona con granizo devastador. Los campos de cultivos estaban devastados en todas partes, excepto el campo de maíz de este agricultor. Su tierra era una isla verde entre un mar de devastación. Hubo otros milagros similares de San Vicente, donde bendeciría un campo y habría una cosecha milagrosamente abundante, muy por encima de lo que podía considerarse posible. El milagro del puente. El Viernes Santo, en el año 1410, el maestro Vicente estaba en Tortosa, orando en la iglesia antes de comenzar su predicación. Las multitudes eran inmensas y habían llenado el puente del río Ebro, que estaba construido con barcos. El puente se derrumbó bajo la tensión y se partió en dos. Un grito terrible, que se elevó cuando las masas de personas fueron arrojadas al río, llegó a nuestro santo en la iglesia. Subiendo y con pasos sin prisas, llegó al porche de la iglesia. Luego, haciendo una señal de la cruz, reparó el puente dañado. Las personas que luchaban en el agua, de repente, se encontraron de vuelta en la orilla. El hacedor de milagros regresó con calma a la oración. El milagro de la cruz tallada en mármol. El pueblo de Catí había hecho grandes preparativos antes de la llegada de San Vicente y sus seguidores, que venían allí desde Morella. La gente reparó los caminos por los que viajaría. Las ciudades vecinas enviaron grandes provisiones de pescado, aves, huevos y otros alimentos que un célebre cocinero llamado Macerot se encargó de preparar, a cambio de su hospitalidad. Cuando Vicente estaba saliendo de la ciudad, hizo la señal de la cruz en la superficie de un pedestal de mármol, que tomó la huella del signo como si sus dedos hubieran estado tallando cera muy suave. Hijos míos, dijo, les he predicado penitencia. Ahora regresen a sus hogares. Y para mostraros que esta vez espero que mis advertencias sean obedecidas, os he dado una señal que no podréis borrar. El milagro del hombre inocente rumbo a la ejecución. En Pamplona, un hombre inocente acababa de ser condenado a muerte. San Vicente sabía de su inocencia y suplicó por él, pero en vano. Cuando la sombría procesión condujo al pobre hombre al andamio, se encontraron con otra procesión, la de un hombre ya muerto. El cadáver estaba siendo llevado en una camilla hasta el lugar del entierro. Vicente pareció tener una inspiración repentina. Se detuvo de repente y se dirigió al cadáver. Ya no tienes nada que ganar mintiendo. ¿Es este hombre culpable? Respóndeme. El hombre muerto se sentó. Luego pronunció las palabras: no lo es. Cuando el hombre comenzó a acomodarse de nuevo en su camilla, Vicente se ofreció a recompensarlo por su servicio. Le dio la oportunidad de permanecer vivo en la tierra, pero el hombre respondió: no, padre, porque estoy seguro de la salvación. Con eso, murió de nuevo, como si se fuera a dormir, y se llevaron su cuerpo al cementerio. El milagro de la posada. Los viajeros que cruzaban las montañas entre Vic y Granollers encontraron pocos pueblos en los que adquirir comida, siendo los pueblos a lo largo de esta carretera pequeños y muy pobres. San Vicente, con unos 3.000 seguidores, viajaba por estas montañas cuando llegaron al pueblo pequeño de Locana. Se detuvieron en la puerta de una posada pobre del pueblo. El propietario estaba horrorizado al ver a la multitud. Padre, dijo, estás trayendo un ejército contigo. ¿Cómo puedes imaginar que tenemos provisiones para tantos? Tengo solo 5 panes y un flagón de vino, y no es el mejor. San Vicente le dijo: da lo que tienes, sin embargo, y sigue dando. El posadero hizo lo que se le indicó
y descubrió que tenía suficiente para toda la compañía y que el vino que estaba sirviendo era de los mejores. El hombre estaba asombrado y aterrorizado, pero mantuvo la cabeza y cuando terminó la comida le pidió a Vicente que bendijera su casa. En la bendición, el contenedor de maíz y la bodega se llenaron milagrosamente de nuevo. Hubo muchos de esos milagros de provisiones multiplicados. Por ejemplo, durante un viaje a Aragón, casi a diario la comida y la bebida se multiplicaban milagrosamente para atender las necesidades de los que seguían a Vicente. El milagro del ciego ante el crucifijo. Mientras estaba en Compostelo, un joven que era fuerte y saludable, pero completamente ciego, fue llevado al maestro Vicente. Arrodillado a los pies del santo, el joven le imploró que lo curara. «Ve», dijo Vicente, «a la catedral de Orviedo y allí, arrodillado ante el crucifijo, dile a nuestro Señor que te he enviado, pide tu cura y serás escuchado». El ciego no dudó. Haciendo este largo viaje tan rápido como pudo, fue directamente a la catedral, arrodillado ante el crucifijo diciendo: «Oh Señor, el hermano Vicente me ha enviado a ti para que me cures». Luego, inmediatamente, recibió su vista. Las bendiciones de la protección para Teulada. Mientras Fray Vicente viajaba al sur de Valencia, llegó a la ciudad de Teulada, no lejos del Cabo Martín. Los habitantes de allí habían sufrido durante muchos años el doble flagelo, una visita anual de la peste y las incursiones de piratas musulmanes. Después de que le suplicaron ayuda, Vicente tomó un bote hacia una roca en medio del mar, a las afueras del puerto. En él hizo la señal de la cruz, diciendo: «Tenga la seguridad de que los piratas nunca pasarán por esta roca». A su regreso a la orilla, se dirigió a un lugar fuera del pueblo, donde se encontraron 4 cruces de caminos. Desde allí, bendijo el campo y estableció una cruz al borde del camino más allá, de la cual dijo que la plaga nunca volvería. A partir de entonces, la ciudad fue protegida. Los milagros que ocurrieron en la muerte de San Vicente. San Vicente Ferrer murió la tarde del 5 de abril de 1419, el miércoles de la Semana de la Pasión. En sus últimos momentos, las ventanas de la habitación se abrieron solas y una gran bandada de pájaros pequeños, blancos, puros y hermosos, no más grandes que una mariposa, llenaron la habitación y la casa. Tan pronto como respiró por última vez, todos desaparecieron, dejando un delicioso aroma. El cuerpo del santo, que reflejaba los años de ayunos y largos viajes, de repente se volvió justo y luminoso, como si estuviera vivo. Otro prodigio fue que alguien que tenía velas usadas en la misa del santo, pero que había desaparecido de una caja cerrada, fue descubierto de nuevo en su caja y milagrosamente encendido en ese mismo momento. El cadáver del santo desprendía una fragancia penetrantemente dulce. La duquesa de Bretaña, que lavó el cuerpo, percibió el mismo olor dulce del agua que había usado. Esta agua fue cuidadosamente preservada y muchos milagros ocurrieron a través de su uso, mientras que la fragancia permaneció hasta que el agua misma se evaporó. Los milagros que ocurrieron inmediatamente después de la muerte de San Vicente. El cuerpo del santo, vestido con un hábito religioso, fue llevado en solemne procesión a la catedral de Vannes, donde fue expuesto para la veneración pública. La gente fue testigo de la flexibilidad de las extremidades, del color fresco de la cara y el exquisito perfume que exhalaba. 2 personas muertas fueron colocadas junto al santo muerto y fueron restauradas a la vida para dar testimonio de la santidad de Vicente. Los restos de este santo fueron colocados en una bóveda de mármol
en la Catedral de Vannes, Francia. Esa noche, un leproso se curó instantáneamente después de postrarse en la losa de la tumba del santo. Al escuchar esto, multitudes de inválidos siguieron su ejemplo y también se curaron. El escultor que talló la tumba del santo, conmovido por las muchas historias curativas y que tenía una herida en la pierna que ningún remedio podía curar, se sintió movido a recurrir a nuestro santo. Él dijo: «Amigo de Dios, buen Padre Vicente, ruega a Dios por mí». En ese momento, su dolor en la pierna había desaparecido y en pocos días la pierna estaba perfectamente curada. 400 personas recuperaron su salud simplemente acostadas en la cama en la que había muerto el santo. Después de que fue colocado en su tumba, continuó habiendo milagros diarios en su tumba. Cada domingo había una lectura de la lista de milagros que habían ocurrido la semana anterior. Las campanas de la catedral sonarían cuando ocurriera un milagro extraordinario. Algunos milagros notables asociados con San Vicente después de su muerte. Después de que el santo fue canonizado el 1 de octubre de 1458, su cuerpo fue trasladado de su bóveda original a una nueva tumba más cara. Al hacerlo, encontraron que su cuerpo estaba incorrupto, sin cambios desde que fue colocado allí, casi 40 años antes. Su cuerpo fue nuevamente expuesto para la veneración pública. Durante la misa, 2 personas muertas fueron cubiertas con la capa en la que San Vicente había sido enterrado y fueron restauradas a la vida en presencia de la vasta congregación. Además, durante esta misa, un pariente del duque de Bretaña se curó de lepra y un hombre nacido ciego recibió su vista. En 1525, algunos de los huesos de este santo fueron entregados a los dominicos en Valencia. El día que llegaron, una niña ciega de nacimiento y muy enferma se curó instantáneamente de su enfermedad y ceguera. En 1600, un hueso de costilla de San Vicente fue entregado a la Catedral de Valencia. En esta ocasión, una mujer lisiada que pidió la intercesión de nuestro santo se curó repentinamente, al igual que una persona que nació muda. En 1836, Nápoles sufría un terrible flagelo de cólera. La gente se volvió hacia San Vicente Ferrer en oración y penitencia, y el cólera cesó. Nápoles decretó que el santo debía ser el patrón de la ciudad y se hizo hacer una estatua de plata. Una mujer de Toulouse, que durante muchos años había sido víctima de dolores insoportables en su cabeza, se curó instantáneamente al colocarse el sombrero del santo en la cabeza. A una mujer, la madre de Théobald Lasset, se le restauró la vista inmediatamente después de hacer un voto de visitar la tumba del santo. 400 enfermos se curaron simplemente descansando en el sofá en el que el santo había permanecido. 50 años después de la muerte de Vicente, murió el hijo de 12 años de la duquesa Leonor de Pimentel. El confesor de la duquesa aconsejó a la noble dama que invocara a su compatriota dominico, el recientemente canonizado San Vicente Ferrer. La madre hizo un voto de construir una iglesia y un convento en honor de San Vicente, si su hijo era restaurado. Tan pronto como formuló su voto, su hijo volvió a la vida. La duquesa se volvió muy devota de Vicente y deseaba fervientemente que se escribiera sobre su vida, virtudes y milagros. Cuando se celebró una gran ceremonia en la catedral recién terminada, el duque y la duquesa presentaron a su hijo. Fue solo entonces que el niño se enteró de su milagrosa reanimación. Este niño creció hasta convertirse en arzobispo de Sevilla y cardenal. La aparición del santo
a los comerciantes de maíz. En el año 1651, la ciudad de Valencia estaba en medio de una hambruna y en una gran necesidad de provisiones. En ese mismo momento, había comerciantes de maíz en Caligari, en Cerdeña, que tenían 3 barcos cargados de maíz, que estaban debatiendo entre ellos a qué puerto navegar. Llegaron al convento de Santo Domingo, donde se encontraron con un extraño religioso de porte gentil y digno, que les dijo que era natural de Valencia y que estaban muy necesitados debido a una hambruna. Los comerciantes prometieron seguir su consejo. Por la mañana, antes de zarpar, se dirigieron al convento para presentar sus respetos al religioso y obtener su bendición. Sin embargo, cuando hablaron con el hermano portero, les dijeron que allí no había religiosos de Valencia. Mientras se alejaban, notaron una estatua de San Vicente y que la estatua se parecía al hombre que habían conocido. Llegaron a Valencia el 17 de enero y contaron a la gente del pueblo lo que había sucedido. Todos reconocieron que San Vicente se les había aparecido. Algunas de las otras apariciones del santo. Durante un periodo, San Vicente se aparecía con frecuencia a los religiosos del convento de los dominicos en Valencia. El beato Domingo Anadón dijo de ese tiempo que durante la mayor parte de la noche tenemos a San Vicente en el dormitorio, al costado de su antigua celda. San Vicente se apareció a la beata Columba de Rieti para asegurarle que ingresaría en la Tercera Orden de Santo Domingo. Se apareció a la beata Magdalena de Panatieri para hacerle saber que se acercaba a la muerte. Se apareció a Santa Catalina de Ricci para fortalecerla por su agonía y muerte que se acercaban. San Luis Bertrán había recibido muchos favores de San Vicente. La última fue su aparición ante San Luis cuando se acercaba a la muerte. Vicente también se apareció al beato Juan Rivera, arzobispo de Valencia y contemporáneo de San Bertrán, quien pasó algún tiempo conversando con él, aunque fue solo más tarde que se enteró de que era San Vicente. Los milagros de la apariencia física de San Vicente. Hubo muchos informes e innumerables testigos de las diversas apariciones milagrosas que asumió San Vicente Ferrer. Por ejemplo, con mucha frecuencia, cuando estaba en el púlpito, la gente veía ángeles formando una corona alrededor de la cabeza del santo. Durante su estancia en el priorato benedictino de Josselin en Bretaña, los monjes por la noche miraban con frecuencia a través de las grietas en la puerta de la celda en la que se alojaba San Vicente. Allí vieron a nuestro santo durmiendo en el suelo, su rostro iluminado con una luz que iluminaba toda la habitación y su cuerpo levantado del suelo. Estos monjes dejaron que el conde de Rohan también fuera testigo de esto, lo que resultó en que el conde se convirtiera en un hombre sinceramente piadoso. Está bien atestiguado en los documentos que multitudes de personas presenciaron a Vicente mientras estaba en medio de su predicación. De repente tenía alas y volaba. Luego regresaría de la misma manera para continuar su predicación. En una ocasión, la reina Violan, que se había puesto bajo la dirección de Vicente, fue con su corte a visitar al hermano Vicente en su celda en el convento donde se alojaba, a pesar de que Vicente le había prohibido expresamente hacerlo a la reina. Ella esperaba ser testigo de la luz celestial que otros habían visto de nuestro santo cuando estaba en oración. Al entrar en la habitación de Vicente, no vio a nadie, aunque los que la acompañaban podían verlo. Ella llamó al maestro Vicente y pudo escuchar su respuesta, pero no pudo verlo. Le ordenó que abandonara el convento y la siguió mientras ella obedecía. Nuestro santo se le hizo visible para cuando ella partía.
En una ocasión posterior, la reina Violán fue de nuevo a presenciar lo que le habían dicho. Esta vez se contentó con mirar a Vicente a través de la grieta de la puerta. Allí contempló al santo absorto en una profunda oración. Su rostro brillaba con rayos de luz que iluminaban la habitación. La reina, dirigiéndose a sus damas, dijo: «Vámonos, vámonos. Este hombre es mucho más santo de lo que pensamos». Un arzobispo testificó que durante la última parte de su vida, el santo era un anciano desgastado por sus penitencias y labores. Sin embargo, una vez que comenzó a predicar, su apariencia tomó la de un joven lleno de vigor, con una voz poderosa y sonora. Las diversas apariciones de Jesús, María y Santo Domingo a San Vicente. Después de la aparición de Jesús, San Francisco y Santo Domingo a Vicente en 1396, hay muchas otras apariciones de las que somos conscientes. Por ejemplo, Santo Domingo se le apareció a Vicente mientras dormía en el convento de Cervera, España, para animar su trabajo continuo. Los rayos de luz que rodeaban a Santo Domingo eran tan brillantes que despertaron a Vicente y penetraron en las grietas de la puerta de su celda. Su conversación fue lo suficientemente fuerte como para que los monjes en las habitaciones adyacentes escucharan el sonido de las voces durante este tiempo de silencio. Uno de los monjes, al investigar el sonido, fue testigo de la luz y las voces que venían de la habitación. A la mañana siguiente, nuestro santo no pudo ocultar el evento, pero luego instruyó a sus compañeros monjes a mantener este secreto hasta después de su muerte. Luego, en 1415, mientras estaba en Perpiñán, Vicente se enfermó gravemente y rechazó la ayuda médica, poniendo su confianza en nuestro Señor. En ese momento, Jesús se le apareció de nuevo, lo curó y le dio a Vicente instrucciones adicionales. También había una imagen sagrada de María en el convento de Valencia que hablaba a Vicente. San Luis Bertrán confirmó esto al afirmar que hablaba no solo 2 o 3 veces, sino continuamente, porque María trataba a Vicente como la más tierna de las madres. El don de profecía. Hubo innumerables profecías de este gran santo. Predijo varios tipos de eventos, desde muertes, santos que lo serían, guerras que terminarían y otros eventos. Este don hizo que fuera buscado por papas, reyes y otros. Como ejemplo, Vicente le dio una vez a un novicio, Alfonso Borgia: «Te convertirás en papa y me canonizarás». Y años más tarde, ese novicio, entonces Papa Calixto III, hizo exactamente eso. Vicente también le dijo a San Bernardino de Siena, cuando era solo un joven, que sería canonizado antes que él mismo, y así sucedió. El regalo para expulsar demonios. Otra clase de milagros de San Vicente Ferrer, tanto durante su vida como después de su muerte, fue la expulsión de los demonios, ya sea de los poseídos u obsesionados. Tenía tal poder sobre los demonios que a menudo era suficiente para que tocara a una persona poseída para que fuera liberada. Hubo el testimonio, dado durante el proceso de investigación, de que, cuando las personas poseídas fueron llevadas a la presencia del santo, el demonio huyó antes de que se recitara el exorcismo habitual prescrito por la Iglesia. A veces, una persona poseída sería liberada del diablo simplemente al ir al mismo lugar donde estaba Vicente, o incluso simplemente cuando se pronunciaba el nombre de Vicente. Después de la muerte del santo, era costumbre llevar a las personas tan afligidas a la tumba del santo, donde fueron liberadas.
el don de leer corazones. A San Vicente se le dio la gracia de poder leer las almas de las personas. Por ejemplo, al escuchar confesiones, recordaba los pecados que los penitentes habían olvidado. Durante sus sermones, a veces fijaba sus ojos en individuos que nunca antes había visto y luego comenzaba a hablar sobre pecados específicos que estos individuos habían cometido a menudo. Era común que los asistentes a sus sermones dijeran: «Este hombre es verdaderamente santo, porque conoce los secretos más ocultos de nuestros corazones». Había una persona que, al pedir ser admitido en el grupo de seguidores del santo, recibió instrucciones de vender todo y dárselo a los pobres. El hombre vendió todo, pero dio solo la mitad a los pobres, reteniendo secretamente el resto para sí mismo. Cuando el hombre vino a Vicente para ser admitido, el santo lo amonestó por haber dado solo la mitad de su dinero. El hombre cayó a los pies de Vicente, pidió perdón, regaló la mitad que había guardado y se unió a la compañía del santo. Luego, había un peregrino que había estado siguiendo con el grupo de Vicente, pero que dudaba de los milagros y conversiones que presenció. Observó cuidadosamente para poder refutar los eventos milagrosos. Un día, Vicente fue a ver a este hombre y le expulsó todos los pensamientos secretos en su corazón. El hombre, confundido y arrepentido, se puso de rodillas buscando el perdón de Vicente. Por último, había un hombre llamado don Fernando que exteriormente parecía a todos muy piadoso, pero que interiormente no lo era. San Vicente tomó a este hombre a un lado y le dijo: «Realmente, si no supiera que algún día emprenderías grandes dificultades por mi honor, te expulsaría de mi compañía, porque eres malvado». A partir de entonces, don Fernando abrazó la vida más virtuosa y más tarde se convirtió en capellán del obispo de Telesia. San Vicente enseñó el poder de la señal de la cruz. Los milagros de San Vicente típicamente incorporaban la señal de la cruz. Él haría la señal de la cruz en la frente de muchos que buscaban sanidad, haría la señal de la cruz sobre los enfermos, o haría la señal hacia un cielo violento. Una vez, al predicar en la corte del convento carmelita, comenzó a llover. Le dijo a la multitud impaciente: «Venid a mí, buena gente, es solo agua, no piedras, y en cualquier caso, Dios proveerá». Entonces Vicente hizo la señal de la cruz hacia el cielo y las nubes se separaron en dos. Vicente siempre instruyó a sus oyentes a hacer la señal con frecuencia, siempre antes y después de las comidas, o cuando se busca la ayuda de Dios. Instruyó que si recibes alguna herida, debes firmarla devotamente con la señal de la cruz y hacer la señal claramente y no en un movimiento circular. Él siempre comenzaba su predicación haciendo esta señal hacia las multitudes. Cuando se le preguntó por qué, explicó: «Responderé a una pregunta que se me ha hecho. ¿Por qué, antes de comenzar la misa, hago una señal de la cruz en dirección a aquellos que me escuchan, que están de pie en cualquier plataforma elevada? Durante 13 años he predicado a la intemperie y estas cosas me han sucedido. En Saboya, el día de Navidad, estaba predicando en el castillo donde se alojaban el conde y la condesa. Justo encima del gran salón había ventanas y puertas. En medio del sermón, una de las puertas cayó sobre mis auditores y no hizo más daño que si hubiera sido un partido. En otra ciudad había un balcón muy alto al que solo se podía llegar por una mera pasarela. El balcón cayó inofensivamente sobre la multitud.
En Reus, cerca de Tarragona, un balcón se cayó sin lastimar a nadie. En Chinchilla fuimos liberados de un peligro aún mayor. Es por eso que no debes asombrarte cuando me ves hacer la señal de la cruz. Ningún peligro puede llevar a daño si se hace esa señal. Cabe señalar aquí que hay al menos una docena de otras cuentas de plataformas que se derrumban o balcones que caen y que no causaron daños. Todos los involucrados en estos incidentes sabían que estos eran milagros propios. San Vicente enseñó el uso del agua bendita. En los milagros de Vicente también vemos el poder del agua bendita. Vemos cómo detuvo las tormentas usando agua bendita, mientras hacía la señal de la cruz. El maestro Vicente frecuentemente instruía a sus oyentes a hacer un uso liberal de este sacramental, al mismo tiempo que invocaba el nombre de Jesús. Él instruía a los agricultores a rociar agua bendita en sus cultivos para protegerse contra la pestilencia o el clima desfavorable. ¿No os dais cuenta de lo potentes que son los sacramentales que la Iglesia pone a vuestra disposición? Usa agua bendita con fe y tu tierra estará a salvo. San Vicente enseñó a confiar en Dios. Al leer acerca de los milagros del Maestro Vicente, podemos ser fortalecidos tanto en nuestra fe como en nuestra confianza en Dios. Vemos que todas las cosas son posibles, ya sea restaurando cuerpos desmembrados, proporcionando alimentos o deteniendo tormentas violentas. Verdaderamente, todo es posible para aquellos que creen. También vemos la necesidad de hacer actos de fe, ya sea oración, usando agua bendita, haciendo la señal de la cruz o viajando a una iglesia. San Vicente pronunció estas palabras en uno de sus sermones sobre la confianza en Dios. El próximo bocado es la confianza en Dios. Cuando los apóstoles estaban desesperados porque no podían proveer alimentos a la multitud, Cristo quiso proveerlos de una manera inusual para que nos demos cuenta de que, por desesperada que parezca la situación, nunca debemos desesperarnos de la ayuda de Dios, sino tener una gran confianza, no siguiendo a los agricultores que dicen: si no llueve, no tendremos grano este año. Porque tales no tienen confianza en Dios ni una intención correcta, porque Dios puede dar no solo trigo en los campos, sino incluso en los graneros. Lo mismo vale con respecto al vino o cualquier otra cosa. Que Él no nos dé se debe a nuestra falta de confianza. Confía, pues, en Dios como tu Padre y busca su honor y justicia, es decir, por el dolor por los pecados y la confianza en Él. El sacramento de la confesión esencial para la salvación. Podemos ver cómo el sacramento de la confesión es necesario para la salvación y no el sacramento de la extrema unción. San Vicente hizo milagros para dar a la gente la oportunidad de hacer una confesión digna, sabiendo que si lo hacían, se salvarían. Vicente constantemente le decía a la gente que los problemas que estaban encontrando se debían a que no obedecían la ley divina, que la humanidad debe alejarse del pecado y hacer penitencia. Esta era la santa misión que Jesús le había dado. Por lo tanto, al hacer una confesión digna y obedecer los mandamientos, somos salvos. San Vicente enseñó que no debemos burlarnos de Dios. Aprendemos de San Vicente Ferrer que uno nunca debe burlarse de los dones que Dios ha dado a sus siervos. Como ha sucedido en casos similares, en una ocasión, un niño fingió estar muerto mientras sus amigos se reían. Los amigos llamaron a nuestro santo
para ayudarlos ya que su amigo estaba muerto. San Vicente se inclinó y sacudió lo que ahora era un cadáver. Vicente dijo: fingió estar muerto para divertirse, pero el mal ha venido sobre él. Está muerto. Se erigió una cruz en ese lugar para conmemorar ese evento. Tales eventos deben inculcar en todos una reverencia por nuestros sacerdotes que, como Vicente, han recibido poderes especiales. La fe y la amenaza de los caballos galopantes. En Murcia, don Vicente predicó en la víspera de Pascua. Ocurrió un extraño suceso. Estaba predicando en la gran plaza y había unas 10.000 personas escuchando. De repente, todos escucharon el galope de caballos, que se acercaba acompañado de un relincho salvaje. Pronto la gente vio una nube de polvo y en medio de la nube pudieron ver claramente acercarse 3 caballos, cubiertos de espuma, con ojos ardientes, melenas voladoras y fosas nasales distendidas. Hacia adelante, estos animales tornaron hasta que no estaban a más de 20 pasos de distancia de la densa masa de personas. Hubo un momento de terror casi insoportable. «Haced la señal de la cruz», gritó nuestro santo, y 10.000 manos se levantaron a la vez. El predicador mismo bendijo a la multitud en la dirección del peligro. En esto, los 3 caballos se detuvieron y luego, girando rápidamente, se dirigieron en otra dirección. Y durante mucho tiempo, el trueno de sus pezuñas se pudo escuchar claramente. «Esos caballos», dijo Vicente a la multitud petrificada, «no son animales, sino seres sobrenaturales, los espíritus malignos que durante demasiado tiempo han sido dueños de esta ciudad, gracias a los 3 vicios principales que reinan aquí». Estaban tan furiosos al ver que sus almas escapaban de ellos que han hecho un último intento de herirlos, o al menos de aterrorizarlos. Pero, como acabáis de ver, un acto de fe es más fuerte que todos los poderes del infierno. Del sermón sobre el juicio final. Los que viven por la carne. Los que viven según la razón son hombres. Los que siguen sus sentidos son bestias. Los orgullosos son leones. Los zorros, avariciosos. Los cerdos, sensuales. Los perros, envidiosos. Los codiciosos son lobos. Las serpientes o víboras, enojadas. Los burros, perezosos. Por lo tanto, la casa de este mundo es corrupta, impura e infectada. Por lo tanto, debe limpiarse y purificarse. Nos damos cuenta de la maldad de este mundo porque hemos nacido y crecido en este lugar mal saboreado. San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis. Mientras predicaba en Salamanca a varios miles, San Vicente dijo: «Yo soy el ángel anunciado por San Juan en el Apocalipsis, ese ángel que predicará a todos los pueblos, a todas las naciones, en todas las lenguas, y les dirá: temed al Señor y dadle honor, porque ha llegado la hora de su juicio». Esta fue la tarea que se le dio cuando Jesús, San Francisco y Santo Domingo aparecieron el 3 de octubre de 1396 en Aviñón. El mundo se había corrompido tanto que San Vicente dijo: «No creo que haya existido en el mundo tanta pompa y vanidad, tanta impureza como en la actualidad, para encontrar en la historia del mundo una época tan criminal. Debemos remontarnos a los días de Noé y al diluvio universal». Se le instruyó a predicar el arrepentimiento y la conversión, que ésta sería una ocasión misericordiosa de Dios antes de la venida del Anticristo. Nuestro Señor pensó que el final de esta era, el juicio general y el regreso de Jesús, no se haría esperar.
Entonces, ¿por qué el final no volvió en la década de 1400? ¿Se equivocó nuestro santo? Es difícil responder a esto. Un pensamiento es que debido a la gran conversión, lejos del pecado que ocurrió, Dios contuvo su ira, permitiendo más oportunidades para que las almas encuentren el cielo. O tal vez es nuestro concepto terrenal del tiempo lo que nos hace sentir que los eventos predichos en la profecía deben ocurrir en unos pocos años, en lugar de cientos de años. Una cosa sí es cierta, y es que San Vicente era el ángel del Apocalipsis del que hablaba San Juan en sus escritos. Dudo que Dios envíe a otro, ya que hemos ignorado tan a fondo al que Él ya envió. Un día, después de salir de un éxtasis, Santa Colette le preguntó a San Vicente si quería saber lo que le habían dicho sobre él. Preguntó como si fuera una cosa de alegría. Cuando él respondió que quería saberlo, ella le dijo que la muerte vendría para él en menos de 2 años. Como nativo de Valencia, España, preguntó: «Bueno, dime al menos qué será en España». Respondiendo a su petición, ella respondió: «No, en Francia». Y así sucedió. San Vicente Ferrer murió 2 años más tarde en Vannes, Francia, a los 69 años, después de una vida de completo amor y servicio a Dios y a su Iglesia.